Tenemos el cuarto tipo de polarización, que es el polarización por división de tensión. Si nosotros observamos este circuito, podemos también redibujarlo de la siguiente forma. ¿Correcto? Simplemente era una sola fuente para ahorrar recursos, ahora tenemos dos. Si lo seguimos redibujando, tendré lo siguiente. Acá tendré resistencia 2, tendré resistencia 1, este es el colector, la fuente. Tenemos así. Entonces, bueno, sabemos que estos puntos están unidos, ¿no es cierto? ¿Qué puedo hacer aquí? Yo acá, para simplificar mi circuito, yo puedo aplicar un Thevenin entre A y B, ¿no? ¿Qué decía el teorema de Thevenin? Que en primer lugar debemos encontrar el voltaje AB en circuito abierto. Significa que tenemos que abrir aquí, ¿no es cierto? Luego, encontrar la resistencia equivalente entre A y B con las fuentes de tensión en cortocircuito y las fuentes de corriente en circuito abierto, ¿no es cierto? Y tercero, encontrar el equivalente Thevenin, ¿sí? Entonces, aplicamos el primer teorema de Thevenin y decimos, bueno, nuestro equivalente Thevenin va a ser este, ¿no? Vamos a empezar al revés. Nuestro equivalente Thevenin será así. Acá vamos a tener nuestra resistencia Thevenin y aquí vamos a tener nuestro voltaje Thevenin. Bien, entonces, el primer paso. Encontrar el voltaje entre A y B en circuito abierto. Tengo R2, R1, voltaje de la fuente. ¿Cuánto será el voltaje entre A y B, que sería el voltaje Thevenin? Sería igual a VCC por R1 entre R1 más R2. Es un divisor de tensión nada más, ¿no es cierto? R1 sobre R2 sobre R1 más R2. Ya tengo el voltaje Thevenin. Ahora, la resistencia equivalente Thevenin. Coloco en cortocircuito mi fuente de tensión. Y entonces, la resistencia equivalente entre A y B será R1 paralelo con R2, que sería R1 por R2 sobre R1 más R2. Entonces, acá ya tendríamos nuestros valores. Si reemplazamos esto en el circuito original, ¿qué tenemos? Tendríamos nuestro voltaje Thevenin con nuestra resistencia equivalente Thevenin y aquí mi resistencia de emisor, resistencia de colector y mi fuente VCC. Si nos damos cuenta, este circuito, ¿a quién se parece? Este circuito es un circuito polarización con realimentación de emisor, ¿cierto? Entonces, analizamos para este circuito, ya lo conocemos, malla de entrada, malla de salida. Sabemos que para la malla de salida la ecuación de recta de carga será igual a que el voltaje colector emisor es igual a VCC menos corriente de colector por resistencia de colector más resistencia de emisor, ¿sí? Y la corriente de base está dada por el voltaje, antes era el voltaje de la base, ahora es el voltaje Thevenin menos el voltaje base emisor
sobre beta por resistencia del emisor más resistencia de Thevenin, ¿no? Por lo tanto, la corriente del colector será igual a beta por IB. O también, si yo reemplazo IB, como sabemos que beta es igual a I por B, también puedo decir que la corriente colector en el punto Q está dada por voltaje Thevenin menos el voltaje base emisor sobre la resistencia Thevenin sobre beta más resistencia de emisor. Todas estas relaciones se derivan del análisis de mallas, ¿no es cierto? Ya no redundemos en eso, ya lo hemos hecho con cansancio. Bien, entonces tenemos la corriente colector en el punto Q, reemplazo en la recta de carga y puedo encontrar el voltaje colector emisor en el punto Q, ¿cierto? Esto es para la malla de salida, disculpen, y esto es para la malla de entrada, ¿sí? Entonces, la recta de carga, acá tendría el voltaje colector emisor en el corte es BCE, la corriente de saturación, ¿quién es igual? Es igual a BCC sobre RC más RE, y aquí tenemos nosotros nuestro ICQ y tenemos nuestro voltaje colector emisor en el punto. Entonces, si tenemos esta forma de polarización, se denomina división por división de tensión o división de voltaje. Ya lo vamos a ver dentro de un momento, porque acá en un método rápido de cálculo hacemos una división de tensión acá. Y en realidad hay una división de tensión acá. Si nosotros vemos este voltaje, cuando aplicamos el Thevenin, es voltaje por R1 sobre 1 más R2, hay una división de tensión, ¿no? Pero una vez que transformamos y llegamos a la forma de polarización por de relimitación de emisor, el análisis es el mismo, ¿sí? Entonces hagamos un ejercicio con este tipo de circuito.